Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Cerramos el capítulo de la suerte con algunos artículos más o menos curiosos. El valor común de la humanidad en las historias de búsqueda de buena suerte. Huang, de Wuhan, en China, figura como autor principal de este estudio. Las historias de buscar buena suerte se han extendido por todo el mundo durante miles de años, hasta que se han convertido en un tipo de historia clásica. Hasta ahora se han recopilado más de 700 variantes relevantes. En el internacionalmente aceptado índice Aarne-Thompson de cuentos populares se enumera como tipo de historia 461, que tiene un tipo principal, además. Por ejemplo, 3 cabellos del diablo, AT461, y 3 subtipos. Pregúntale al Buda viviente, subtipo 461A. Busca un tesoro para una esposa, subtipo 461B. Y el afortunado, subtipo 461C. Este tipo de historias cuentan la historia, valga la redundancia, de la lucha de un hombre pobre contra el destino, y su descubrimiento final de la felicidad, después de sus incansables esfuerzos por ayudar a los demás. La historia aborda el importante tema de cómo la humanidad desea buscar la buena suerte a través de un esfuerzo tenaz, ejemplificando el espíritu y los valores comunes de la humanidad, y ofreciendo una referencia significativa para esa construcción de una comunidad con un futuro que pueda ser compartido para la humanidad de hoy. Alguien podría pensar que esto huele más a la influencia de la cultura china reciente, incluso con tintes de ese comunismo para todos, a un largo plazo, digamos. Pero más allá de eso, lo cierto es que mantiene la idea de luchar por la grandeza representada en la historia, que sería la base espiritual para la construcción de esa comunidad actual con un futuro compartido para la humanidad. Pues bien, el beneficio mutuo y el resultado beneficioso para todos se representan la orientación de valores en la construcción de dicha comunidad, mientras que el valor común es la clave de su creencia en todo esto. De hecho, más allá del comunismo en sí, de la cultura china u otras regiones del mundo, lo que implica es esa parte de que somos seres sociales y que entramos a vivir en una comunidad como tales. De hecho, pueden ocurrir muchos perjuicios a nivel psicológico en las personas que no viven en sociedad o que se aíslan en demasía en algunas situaciones determinadas. Así, esta comunidad se basaría en el espíritu, el valor y la creencia, de tal forma que es atribuir valores más espirituales o más honorables en la sociedad contemporánea, sobre todo cuando se tiende a pensar en la sociedad occidental, que se está aislando un poco de estos valores. Y aunque no lo dice exactamente así el estudio, esta parte espiritual consideramos que es la que se ha ido perdiendo paulatinamente en nuestra sociedad actual, donde la tecnología y sus derivados asociados son el, digamos, desorden que lo abarca todo, como si fuera un nuevo Dios propio de cada uno. Y en ocasiones podría ser bueno no dejar menguar tanto ese espacio espiritual que somos, en definitiva. Revista Internacional de Economía, 2024. Da Silva publica un artículo desde Brasil titulado «Supervivencia de los más afortunados». Dinámicas opuestas están detrás de la selección natural y la selección sexual. Cuando se considera la selección natural y la sexual por separado, los individuos más aptos sobreviven. Sin embargo, cuando estos procesos interactúan, la suerte suele determinar al superviviente. Como resultado, el azar tiene un mayor impacto en la evolución. Así, tan sencillo como aplastante, hay que decir también que esta revista pertenece al grupo Springer Nature, una de las más prestigiosas revistas científicas a nivel mundial. Recientemente, hace poco más de un mes, en la revista Ecology Natures se publica un artículo titulado «La historia natural de la suerte», publicado en Estados Unidos. El azar impregna la vida.
A su vez, las historias de vida se describen mediante probabilidades. Por ejemplo, supervivencia y reproducción. En este estudio, Hernández y sus colegas exploraron los patrones de suerte en los resultados de la vida mediante el análisis de modelos poblacionales. Todo ello para una amplia gama de especies de plantas y animales. Los hallazgos clave fueron: cuando la variabilidad en lo que vive una especie es alta, también tiende a ser alta la variabilidad reproductiva a lo largo de su vida. Pero, curiosamente, encontraron que la característica más importante en la historia de vida fue la longevidad. En resumen, este estudio nos muestra cómo la variabilidad en la duración de vida y la reproducción está relacionada con la suerte en diferentes aspectos de la vida de las especies. Por lo tanto, la longevidad desempeña un papel crucial en la forma en que se distribuye esta suerte entre los individuos. Descubrimos, por tanto, que la suerte en la supervivencia, en el crecimiento y en la fecundidad contribuyeron a la variación reproductiva, pero el sesgo en la reproducción se debió a la suerte de esa supervivencia. Cambiando de tema. En el Journal of International Management se publicó en febrero de 2024 un artículo titulado Desastres globales y la suerte del sorteo, una perspectiva de serendipia sobre las respuestas de las empresas multinacionales a los desastres mundiales. Zeng y sus colegas se plantearon una pregunta: ¿por qué algunas empresas multinacionales logran prosperar en medio de desastres globales? En medio de los desastres mundiales más tumultuosos y sin precedentes, algunas empresas multinacionales todavía parecen prosperar. Lo primero que nos viene a la cabeza podría ser que se debe a sus grandes recursos, que operan sin escrúpulos en su beneficio. Sin embargo, yo creo que hay más tela que cortar. Si bien la literatura sobre la respuesta a desastres de las empresas multinacionales, que a menudo considera estas respuestas como acciones que son deliberadamente planificadas por estos secuaces o grandes cerebros que tienen pensantes en las direcciones, lo que ocurre que no es para tanto así, sino que algunas organizaciones pueden simplemente encontrarse en el lugar correcto en el momento correcto, durante esos desastres. Pero ojo, no todas las empresas multinacionales parecen capaces de aprovechar los eventos fortuitos, sobre todo los que son favorables o que están ocultos en un contexto de desastre. En consecuencia, este estudio australiano y también alemán, realizado por Zeng y sus colegas, aplicó la perspectiva emergente de la serendipia, que recordemos que es como esa suerte casi esotérica, para teorizar las respuestas a desastres de las empresas multinacionales, ilustrada por las respuestas de las empresas multinacionales chinas que dieron a la pandemia de COVID-19, como utilizando este modelo para su estudio. Si bien se espera que los desastres sean perjudiciales para las empresas multinacionales, esta crisis sin precedentes de COVID-19 ha tenido efectos mixtos. Recopilaron 89 artículos de Caijing, una prestigiosa revista de negocios de China, y realizaron un análisis cualitativo del discurso orientado a los gerentes, para investigar cómo los gerentes de las empresas multinacionales dieron sentido al impacto de la pandemia de COVID-19. Utilizaron la serendipia para reformular e interpretar las razones detrás de estos resultados mixtos, llamando la atención sobre por qué algunos gerentes de empresas multinacionales pudieron conectar esos puntos clave, digamos, y percibir el valor de lo inesperado, como anticiparse, como que esa suerte fuera también parte de una anticipación, o un saber ver venir lo que iba a ocurrir, etcétera, etcétera. Hay quien podría pensar que esa suerte de serendipia no es más que la experiencia o la formación o el buen hacer del trabajo duro de estos gerentes o de estas cabezas pensantes, porque ya sabemos que a veces los gerentes solo ocupan un sillón, pero bueno, sí que todas estas grandes multinacionales tienen a su alrededor algunos buenos cerebros. Por supuesto, obviando todo éxito o digamos aparte de toda serendipia debidos a la corrupción, espionaje, tráfico de influencias, abuso de autoridad, nebis in idem, lobbies u otros delitos varios o beneficios ilegítimos que todos conocemos de estas grandes corporaciones y grupos de poder, con o sin escrúpulos. Pero en general, los autores promueven una introducción de la serendipia a la literatura sobre la respuesta a desastres de las empresas multinacionales, construyendo así un puente entre lo que sería la teoría, la práctica y el azar, como si, se atrevieran a decir que la oportuna serendipia fuera una parte clave en los negocios también y en la economía en general.
Ross Wendy, de la Universidad Metropolitana de Londres, publicó recientemente en este 2024 en la revista de investigación de la creatividad un artículo sobre la serendipia también, titulado Serendipia, el papel del azar y los accidentes en la creatividad. El azar juega un papel reconocido en la creatividad, pero tomarlo en serio desafía las nociones tradicionales de talento y experiencia. El azar sin habilidad no es suficiente por sí solo para apoyar la creatividad. El fenómeno de la serendipia requiere tanto suerte como esa habilidad para aprovecharla al máximo. Su revisión argumenta que puede proporcionar una lente a través de la cual comprender cómo interactúan los factores individuales, los emocionales y también los ambientales en ese proceso creativo, es decir, el propio individuo y sus habilidades, o conocimientos y experiencia, por otra parte, cómo se siente en ese momento, y por último, los factores, externos con los que él no puede contar, pero que le afectan como ambiente o el contexto en el que se encuentra. Sin embargo, se reconoce que la serendipia es un fenómeno complejo que no se investiga fácilmente desde una perspectiva empírica. Su revisión aborda, en conclusión, algunas de las complejidades y ofrece recomendaciones metodológicas y examina algunos hallazgos emergentes. De tal manera que la serendipia sí que podría jugar un papel en la creatividad, sobre todo de la forma en la que algunos autores o grandes artistas, vamos a llamarlo en todas las ramas, desde pintores, escritores, han considerado que a veces esa inspiración que conocemos les viene de fuera, como que, no sé si un ente divino, otra dimensión o algo, hace que consigan crear eso, como que a veces ni siquiera son ellos los que están redactando, pintando o creando. Y en eso se basa un poco el artículo. Siguiendo con artículos recientemente publicados, ¿qué creen los sobrevivientes de cáncer que causó su cáncer? Dado que la reducción del riesgo y los estilos de vida saludables pueden prevenir 4 de cada 10 tipos de cáncer, es importante comprender lo que los supervivientes creen que causó su cáncer para informar las iniciativas educativas, de cara a que todo lo que se pueda prevenir o ayudar desde los propios ciudadanos a la medicina pueda ser efectivo. Gallica et al. Publicaron recientemente en Canadá las respuestas de los supervivientes de cáncer en la subescala de causas del cuestionario revisado de percepción de la enfermedad. Un cuestionario que enumera 18 posibles causas de la enfermedad y una pregunta de texto libre, Se utilizó estadística descriptiva avanzada para determinar la concordancia de los supervivientes de cáncer con las causas enumeradas y también para examinar sus asociaciones con las características sobre todo demográficas o sociodemográficas y también clínicas o médicas. Hubo un total de 1.001 participantes. Hay que tener en cuenta que este estudio es importante, es decir, cuando se realizan este tipo de estudios sobre muy pocos pacientes o muy pocos individuos, al final no suele ser representativo, pero cuando hablamos de 1.000 o más participantes ya son estudios, que pueden extrapolarse a una parte importante de la población. Pues de los 1.000 participantes, la mayoría se identificó como de género mujer, un 85%, caucásica, un 77%, y fue diagnosticada con cáncer de mama, un 66%. Sabemos que tanto la raza como el género como el tipo de cáncer son muy influyentes en la decisión. Pues bien, las causas más comúnmente creídas de cáncer, es decir, las causas que los pacientes creían que les ocasionó el cáncer, fueron el estrés o la preocupación, un 51%, contaminación en el medio ambiente, un 48%, y con esto yo entiendo que incluirán también la alimentación, etcétera, etcétera. Y por último, consideraron nada más y nada menos que un 42% que la causa de su cáncer fue el azar o la mala suerte. Las asociaciones de variables sociodemográficas y clínicas variaron entre los modelos. Las respuestas de texto libre indicaron que las causas hereditarias y genéticas fueron de un 22%, así como de traumas y estrés, igualmente un 22%, mientras que la mala suerte solo fue de un 8%. De hecho, las conclusiones fueron que estos resultados del estudio arrojan luz sobre las creencias de los supervivientes más allá de las causas, reales, sobre el cáncer, sobre las diversas causas de su diagnóstico de cáncer, e identifican las características de los supervivientes que son más propensos a creer que ciertos factores fueron los causantes de su cáncer. Los resultados pueden utilizarse para planificar campañas de educación,
y reducción del riesgo sobre el cáncer, y destacar también para quién serían más adecuadas estas iniciativas. Sobre todo porque en algunos casos la gente piensa que está comiendo mejor o que está haciendo determinadas prácticas que son buenas cuando realmente no lo son. Más allá de si el hummus se puede llegar a considerar un producto ultraprocesado, etcétera, etcétera, y hay dudas en la propia legislación, algo tan sutil como este producto, que para alguien puede ser saludable, pues puede llegar a no lo ser tanto. Bueno, seguimos, más allá de mis desvaríos tradicionales. En otra revista, Sociological Quarterly, se publicó un estudio en España, en Madrid, en la Universidad Complutense, titulado Lidiando con el azar en un mundo cambiante, hacia una tipología y comprensión de la fortuna. Su autor, Matthew Tarnbaugh. Los cambios sociales ligados a la modernidad tardía y a un mercado laboral cada vez más precario en España y otros muchos países a nivel mundial, añadiría yo, han facilitado la aparición de la fortuna como un elemento potencialmente significativo. Significativo para entender la sociedad contemporánea. Pues bien, el artículo aborda este panorama incierto desde la perspectiva de los jóvenes adultos encargados de navegar sobre estas transformaciones sociales que les está tocando vivir o que nos está tocando vivir. Y sobre todo sobre los efectos de una crisis económica prolongada, que recordemos que desde 2008 no se ha remontado por completo, y los augurios futuros no son nada halagüeños. A partir de un análisis del discurso de entrevistas en profundidad con adultos jóvenes en España, examinaron cómo el azar o la suerte es empleado por estos individuos. En sus narrativas, los que hicieron la encuesta plantean, o mejor dicho, los investigadores encuentran un enfoque meritocrático, que implica básicamente la comprensión de que la buena suerte se alcanza a través de la iniciativa individual, como los méritos y aptitudes propias, un poco lo que decíamos también en la primera parte de esta trilogía sobre la suerte. También sobre el esfuerzo o los títulos obtenidos, por ejemplo, o algunos lo llaman titulitis, como diciendo, vale, solamente se obtiene el título, pero no va más allá, es como, bueno, tener un título y otro título y otro título, porque es lo que te evalúan, pero realmente, ¿qué sabes? O luego, si eso realmente sirve, es decir, quizás hace unos años el saber un idioma muy bien pudiera ser lo máximo, incluso como hablábamos sobre los sumerios, ¿no? Algo que solo saben un puñado de personas, pero quizás hoy día con la inteligencia artificial ya no sea tan importante. Sí que te lo exijan, porque bueno, cuanto más se sepa mejor, pero en la práctica real quizás el móvil solucione, ¿no?, toda esa parte. La pregunta es, bueno, si pierdes el móvil en ese momento. Pero bueno, yo creo que se entiende que muchas veces por tener muchos títulos porque lo exigen no es lo más adecuado y solo puede generar nada más que frustración. Lo que importa es lo que se sabe o lo que se ha aprendido al obtener esos títulos. Pero también, y aquí está la clave, descubrieron que implica relaciones menos preocupadas por el agente humano. Es decir, donde puede concebirse como una explicación o creación de darle sentido a toda esta clase de serendipia. Como una amenaza, también, o como un elemento ligado a la esperanza. Como la esperanza ya lo último que se pierde, pues es lo que nos queda, ¿no? En consecuencia, el artículo busca abordar un vacío en la investigación sociológica, puntos que, bueno, se considera que no creo que no porque no sean importantes, sino porque se quiere no entrar en ellos. Y así se ha tenido que pasar, o se tiende a pasar por alto la relevancia analítica de la fortuna en este caso, que constituye un elemento central para los marcos de estos jóvenes adultos, que son tan vulnerables. De hecho, hace poco leí como hace 40 años, un ingeniero, por ejemplo, tenía en la cuenta 100.000 euros como poco, ¿no? Hablando de gente, jóvenes adultos, pues alguien de 30 años. Porque bueno, llevaba igual 10 años trabajando y con el sueldo que cobraba le permitía ahorrar tanto como eso. Que hace unos 10 o 15 años se podían tener pues 50.000 euros en la cuenta, ¿no? Actualmente un joven de 30 años, 40 años, puede tener en la cuenta 2.500 euros. No sé la veracidad de este estudio, pero creo que es un apunte que refleja bastante bien la sociedad actual, teniendo en cuenta que es la generación, digamos, más formada. Incluso ahora, a lo que se tiende a pensar que la formación va cayendo tanto que se está, digamos, llegando a límites muy bajos de educación, con lo cual esperemos a ver qué nos encontramos dentro de 10 años cuando la gente que está ahora en el instituto termine la universidad y acceda al mundo laboral.
Bueno, no quiero ser agorero, pero bueno, era un poco una reflexión de lo que vemos un poco en este estudio. Applied Network Science, diciembre de 2023. El papel de la suerte en el éxito de los influencers de las redes sociales. El artículo se publicó en Suiza, en el Departamento de Informática de la Universidad de Zúrich. Como sabemos, las plataformas de redes sociales centradas en los creadores de contenido se enfrentaron a un rápido crecimiento en la última década. YouTube pasó de ser prácticamente un desconocido a ser ahora el principal canal, mucho más visto que la televisión cotidiana. Actualmente, millones de creadores de contenido obtienen ingresos dignos. Cada vez menos, pero hay gente que sí que puede ganarse la vida con estas plataformas como YouTube, TikTok, Instagram, etc. Y como tal, al igual que en el mercado laboral, es importante garantizar que el éxito y los ingresos, generalmente relacionados con el número de seguidores de estos creadores de contenido, reflejan la calidad de su trabajo. Pero, obviamente, hay aquí muchas pinceladas que son en las que se centra este estudio. Y yo también añadiría que realmente no es exactamente como el mercado laboral, porque alguien que pueda estar en el mercado laboral pues incluso pueda tener una estabilidad laboral cada vez menos, pero en estas plataformas alguien puede estar arriba y realmente generar ingresos pues por los negocios asociados o porque se lo plantea muy bien, pero los, digamos, no por llamarlos mediocres en el sentido despectivo, sino la gente que pueda ganar 1.000 euros en YouTube puede estar viendo resentidos esos ingresos a medida que hay más creadores o nuevas plataformas y demás, o sea que hay muchas particularidades. Y este estudio se centra en cómo esa suerte les puede afectar, cómo alguien se hace viral en muy pocos años o incluso meses y consigue varios millones de seguidores y vivir directamente de YouTube, cómo alguien se lo ocurra durante mucho tiempo y nunca llega a conseguir nada. Y aquí entra en juego si es realmente por la calidad o por otros factores. Dado que la calidad no se puede observar directamente, hay otros dos factores, según este estudio, que gobiernan el proceso de formación de redes, como es la visibilidad de los creadores de contenido. Obviamente, si no hay visibilidad, nadie te conoce, por muy bueno que seas, tanto a nivel musical o a nivel de cualquier otro tipo de faceta, nunca vas a llegar a nada, ¿no? De hecho, ellos ponen el ejemplo de los sistemas de recomendación y los procesos de moderación, no solo de los me gusta o de los seguidores que tienes directos, sino también de los algoritmos de recomendación y de cómo estos moderadores, o ahora se habla prácticamente casi de censuradores, que tienen estas plataformas que, inducidos o no por, digamos, el establishment o pautas gubernamentales o eso, no dejan de ser, vamos a llamarlo, empresas privadas o superplataformas multinacionales en las que lo que prima es ganar dinero. Entonces yo entiendo que más allá de todo lo que haya, si, no sé, lo más tonto que pueda haber tiene un gran índice de visualización, esto genera más contenido asociado o por publicidad o lo que sea y les interesa mantenerlo. Y por otra parte está el proceso de toma de decisiones de los buscadores, es decir, de los usuarios centrados en encontrar estos creadores de contenido, que los buscan directamente o bien en las propias plataformas o bien en otros buscadores. Y aquí entraríamos pues las técnicas estas de SEO, de cómo posicionarse mejor en los navegadores, etcétera, etcétera. También yo creo que al final, en la sociedad actual del instante, en lo que no hay una concentración ya ni de 30 segundos, algo puede hacerse viral o alguien puede hacerse famoso, pero la complejidad está también en mantenerse. Entonces aquí entra si hay esa calidad o solo con la suerte ya es suficiente, porque alguien que ya coge un canal que le gusta y aunque sea como el tomaco, ¿no? Que no le gusta del todo, pero bueno, ahí está y lo sigue viendo y luego es lo primero que te aparece cuando abres el YouTube, pues le sigues dando ahí y ni siquiera hay esa inquietud por buscar o mejor dicho, existe esa pereza de darle a lo primero que sale, ¿no? Con lo cual, si tuviste suerte en ese momento, igual se te mantiene a lo largo del tiempo, aunque la calidad no sea muy allá. Pues bien, los experimentos virtuales previos y el trabajo empírico parecen contradictorios con respecto a la equidad, podríamos decir. Mientras que los experimentos virtuales sugieren que el número esperado de seguidores de los creadores de contenido reflejan su calidad, el trabajo empírico, o lo que se encuentra en la práctica, dice que la calidad no predice perfectamente o no predice para nada el éxito. Los autores definen como conclusiones un proceso de recomendación que asigna visibilidad en función de los sexos de popularidad, como si en este momento hay algo popular, yo que sé, Sánchez no va a dimitir, pues
Eso ya va a dar popularidad sí o sí. Si tú te montas cada vez que existe uno de estos sesgos, haces un vídeo sobre ello, pues obviamente vas a tener siempre más seguidores. Por último, definieron una métrica para la satisfacción del buscador. Y todo ello, a través de un enfoque analítico, muestra que el proceso es una cadena de Markov absorbente, donde explorar solo los creadores de contenido más populares conduce a tiempos esperados de absorción más bajos, pero mayores posibilidades de injusticia para los creadores de contenido que realmente hacen calidad, o en general para todos los creadores de contenido. Es lo que llamaban en música en Spotify el ruido, como que hay muchísimos autores que probablemente son muy buenos, pero quien se come todo el mercado pues son los que acaban siendo más conocidos, por todo lo que comentamos anteriormente. Y si bien aumentar la exploración ayuda, bueno, porque si tú buscas más, es probable que los algoritmos reconduzcan esas preferencias de gusto y ayuden un poco a que reconocer o a que se muestren otros creadores de contenido. Aunque ciertamente cada vez que subes un artículo no haya alguien mirando esos vídeos y diga, vale, pues esto tiene más calidad. Porque claro, en ese sentido, ¿qué es la calidad? El que ha llevado tiempo más a hacer ese vídeo, que tiene una mejor edición, que la música coincide mejor con lo que se está contando, que no hay copia, porque claro, ahí entraríamos en lo que se está intentando conseguir, que es la censura. Recordemos que hasta nuestra cuenta de Twitter fue censurada, por no llamarlo de otra manera, porque nadie ha dado una explicación, y vimos como muchas otras sufrieron la misma suerte. Y si hubiera sido otra causa, pues podríamos haberla reactivado. Ya explicamos en un podcast cómo fue eso. Y somos unos mindundis de lo más bajo que hay. Bueno, que me enrollo. Y por otra parte, si bien aumentar la exploración ayuda, hacerlo solo garantiza resultados justos para los creadores de contenido de mayor y menor calidad, porque esas búsquedas no sabrían filtrar. Las simulaciones revelaron que los creadores de contenido y los buscadores prefieren diferentes diseños algorítmicos. Es decir, los creadores de contenido generalmente tienen mayores posibilidades de equidad que los procesos de recomendación, que están sesgados o recortados contra la popularidad, mientras que los buscadores están más satisfechos con las recomendaciones de este sesgo hacia la popularidad. En conjunto, los resultados de este estudio sugieren que, si bien la exploración de creadores de contenido de baja popularidad es necesaria para mejorar la equidad y que todos estén en el mismo nivel, al menos las plataformas podrían no tener el incentivo para hacerlo, y tales intervenciones no evitan por completo los resultados injustos, que van a ser siempre sí o sí injustos. Es decir, nunca va a haber capacidad para que todo lo que hay en YouTube o en Instagram, en TikTok, en Spotify se vea o se escuche. Obviamente porque no hay tiempo físico. No sé, yo creo que incluso si cada uno de los usuarios pusiera un vídeo diferente cada vez, no creo que fuera capaz de que se vieran todos, ¿no? Y bueno, pasamos a otro tipo de artículo. Caos, solitones y fractales. La paradoja del talento, cómo afecta el azar al éxito en los torneos de tenis. Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Catania, en Italia. También el Complexity Science Hub de Viena, en Austria. Las competiciones deportivas individuales proporcionan un entorno natural para examinar la importancia relativa del talento y la suerte o la oportunidad para lograr el éxito. La creencia de que el éxito se debe principalmente a las habilidades individuales y al trabajo duro, en lugar de a factores externos, es particularmente fuerte en este contexto deportivo. Por lo tanto, el talento individual se considera el componente más importante, si no el único, para garantizar una carrera exitosa para los atletas, y yo añadiría, pues no sé, carreras de Fórmula 1, etcétera, etcétera. En este estudio, los autores probaron esta creencia utilizando el tenis como caso de estudio, debido a su popularidad y estructura de competencia en torneos de eliminación directa, en la que el que gana va pasando a la siguiente fase. Su conjunto de datos cubre la última década antes de la pandemia del COVID-19, ya que, obviamente, este ha sido un hito marcado para muchos estudios a nivel científico, como un antes y un después en muchas disciplinas. Y en este caso lo marcan como hito de los principales eventos internacionales en el circuito ATP de la Asociación de Tenis Profesional, y consiste en resultados de torneos y clasificaciones anuales para jugadores profesionales. Después de analizar los datos, introdujeron un modelo basado en la simulación con precisión de la dinámica de los tenistas a lo largo de varias temporadas.
y con ello demostraron que el modelo es capaz de reproducir los principales hechos estilizados, observados en datos reales, incluidos los resultados de torneos individuales y el desarrollo de las carreras de los jugadores en la comunidad ATP. La fuerza del enfoque radica en su simplicidad, porque solo requiere un parámetro libre para determinar la importancia del talento en la puntuación de cada punto. Este parámetro indica el escenario ideal en el que solo importa el talento, mientras que la ausencia de este parámetro representa el caso opuesto, en el que el resultado de cada punto se debe completamente al azar. Así, asignarían un 1 para el escenario en el que solo importa el individuo y su talento, y un 0 para el que solo implica el azar o la suerte. Encontraron la mejor concordancia entre los datos reales y los resultados de la simulación, cuando el talento pesa sustancialmente menos que la suerte, es decir, cuando este índice está entre 0,2 y 0,3. Pues bien, una nueva comparación entre los datos y las simulaciones, basada en el análisis de las redes directas de todos los partidos, confirma el hallazgo anterior. A posteriori notaron que este papel sorprendentemente importante del azar en los torneos de tenis no es una excepción. Y claro, aquí alguien diría, sí, ahora va a ser que los tenistas ganan por suerte. Pero, bueno, algo más de la importancia que se le estaba dando a este estudio le atribuye. Y por el contrario, podría explicarse por un efecto paradójico más general que caracteriza a los entornos altamente competitivos, que sufren particularmente los deportes individuales. En otras palabras, cuando la diferencia de talento entre los mejores jugadores es mínima, el azar se vuelve determinante. Por ello, los hallazgos de este estudio destacan el impacto de los factores externos que a menudo están subestimados en el rendimiento de los atletas en torneos, sobre todo en estos torneos individuales, y en sus carreras. Y también señalan la injusticia del sistema de recompensa en el que el ganador se lo lleva todo, que aumenta esas disparidades entre los primeros clasificados y los demás en las principales competiciones. Y bien, esto es un poco lo que pasa en la vida real. Lo mires como lo mires. Unos pocos se lo llevan todo y otros no tanto. Entonces, bueno, entraríamos si aquí cabe el destino, si cabe el que unos nacen con estrellas y otros estrellados, y así es el mundo. Nos escuchamos en el siguiente. Un saludo, gracias por seguir y estar ahí, que no es poca cosa.